Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Inquebrantable, donde se sientan personas que se doblan pero no se rompen. Como siempre, desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan todos sus pagos internacionales. Hoy, desde estas oficinas, con un capítulo sin precedentes en Inquebrantable, porque es la primera médica que traemos. ¡Qué honor! ¡Qué emoción! Para que veas, es la primera médica que traemos al podcast y creo que por primera vez vamos a hablar de hábitos saludables, de salud mental, de todas esas cosas, con alguien profesional, porque obviamente con todos los invitados de Inquebrantable hay un componente de salud mental, de salud emocional y demás, pero no es de la ciencia, sino desde la experiencia de cada quien. Entonces, nada, hoy sin más preámbulo tenemos a Juliana Miranda, quien es médica de profesión, pero además es creadora de contenido sobre hábitos saludables en No Coma Entero, ¿cierto? No Coma Entero, por ahí Cam nos deja todo el más para que vayan y sigan a Juli. ¿Te puedo Así decir es. Juli o cómo te dicen? Sí, claro que ¿Juli? sí. Bueno, entonces Juli, bienvenida a la silla de Inquebrantable, que además estamos estrenando mesa. Entonces ya era la mesa y la silla y la mesa de Inquebrantable. Bienvenida, Juli. Gracias. Qué emoción estar aquí y qué emoción ser la primera médica. Es una gran responsabilidad. Si tú lo dices, tienes una súper responsabilidad. Pues como te decía, creo que este tema de, salud mental, salud emocional y demás, de cierta manera el podcast gira en torno a eso, tiene un gran componente de eso, pero siempre es de la experiencia de cada uno. Lo que habíamos hablado es de lo profesional, así que creo que en este capítulo le vamos a añadir algo súper, creo que complejo, pero a la vez súper positivo como para que podamos ir desarrollando todos esos temas. Lip, eh, desde hace un tiempo estamos arrancando desde la mitad. Antes arrancamos del principio, ahora arrancamos desde la mitad. Para dar una abrebocas de todo, ¿cuál fue ese punto de quiebre en la vida de Juli? Bueno, se remonta a la pandemia. Creo que es un punto de quiebre que muchos pudimos tener, sobre todo muchos médicos. Cuando uno entra a medicina, digamos que uno de mis más grandes descubrimientos cuando empecé a estudiar medicina y empecé a conocer el gremio, es que yo siempre digo que medicina es como un culto en el que hay muchas reglas establecidas que todos sí o sí seguimos. Entonces, cuando uno se va graduando, se va acercando a graduarse en sus últimos años, es muy importante y toda tu identidad y todo tu valor como persona está puesto en qué especialidad vas a elegir en hacer residencia médica, que es, pues para los que no saben, como ese posgrado que nosotros hacemos, que es realmente pues prácticamente 100% práctico dentro de el hospital. Y muchos de nosotros no entramos a medicina con el camino ya trazado y establecido. Yo tengo muchos amigos que desde el día uno dijeron, yo voy a ser cirujano cardiovascular, yo voy a ser neurólogo, yo voy a ser neurocirujano. Y o sea, uno entra a esa medicina sin siquiera saber que existen unas especialidades. Yo me acuerdo que yo no sabía que los ortopedistas operaban personas, sino que pensé que ellos solamente trataban lesiones. Entonces, pues todo como se crea una presión muy, es como el valor central de la carrera y se empieza a volver como una vocecita aquí constante. Como de hacia dónde vas tú, qué es lo que quieres ser, cuál es tu especialización, Exacto. o sea, lo tienes Es que tener definido. 100%. Y yo iba avanzando y yo me acuerdo que yo hablaba con mis amigas y yo les decía, a mí me gusta todo. Yo podría elegir cualquiera de estas especialidades. Me gustaba mucho más todo el tema quirúrgico, pero yo decía, no hay algo que me guste mucho más sobre otras cosas.
y que me brillen los ojos y que yo diga, yo quiero hacer esto todos los días de mi vida sin cansancio. Pero cuando uno llega internado, que es el último año de medicina, uno espera hacer ese clic si no, antes no lo has hecho, como algunas personas sí lo hacen. Y cuando yo estaba terminando internado, llega la pandemia. Yo ya de base llevaba unos 2, 3 años muy presionada y pensando en una especialidad. De hecho, en los Andes, que pues es la universidad de donde somos, en medicina existe una tradición y es que mucha gente se quiere especializar en Estados Unidos. Y la manera de hacer eso es hacer 3 exámenes y muchos otros pasos requeridos. Pero el primer examen se hace usualmente entre octavo y noveno semestre. Entonces uno aplaza un semestre, se va o a Estados Unidos a hacer algún curso específico o te dedica 100% a eso. Yo ya lo había hecho y fue una experiencia aterradora porque fue como esa primera parte de dedicar el absoluto 100% de mi vida a hacer simplemente una cosa y es estudiar. Es el examen, según recuerdo que nos decían, más difícil de medicina del mundo. No sé si eso era verdad o no, pero en ese momento sí lo creía, la verdad, porque es un examen que dura 8 horas, tiene más de 400 preguntas, ya no me acuerdo, me puedo estar equivocando. Y básicamente 20 de mis amigos y de mi promoción, todos lo hicimos, todos separamos, o sea, como aplazamos semestre. Entonces ya, ni siquiera uno se ha graduado y ya existe toda esta presión, por lo menos dentro de los Andes, que siempre ha habido como esa tradición. Ahora entiendo que esa tradición se ha como pasado en muchas otras facultades de acá de Colombia. Y entonces no me había ido muy bien en ese examen, normal, promedio, y yo ya estaba llegando a ese punto de graduarme del internado, no había hecho clic con nada y llega la pandemia a 2 meses de terminar el internado. Entonces, em, algunos de los médicos, en los antes no nos tocó, pero algunos de los médicos los graduaron antes y los mandaron al rural como rapidísimo porque necesitábamos pues médicos, por supuesto. Era literalmente el inicio de la pandemia, esto fue mayo, junio 2020, primer pico en Colombia de la pandemia. Estábamos teniendo las primeras muertes de COVID y finalmente nos graduamos en entre el primer y el segundo pico, dentro de mucho estrés y muchos, incluyéndome, sin haber decidido absolutamente nada, sin saber cuál era el camino y con la presión de absolutamente todo el mundo, de uno mismo, de los pares. Es como un requisito que no está escrito, pero que sin duda eso determina 100% el valor de, o sea, casi que de tu vida entera. Y por eso, de hecho, hay ya, y hemos tenido casos famosos o que han sido mediáticos de casos de suicidio de residentes de medicina, porque precisamente es algo que sí o sí tienes que hacer y no puedes rendirte y no puedes abandonarlo, ¿sí? Entonces, dentro de esta búsqueda de estar trabajando con pacientes de COVID, en plena pandemia, me cambiaba 5 veces al día con todos los equipos de seguridad. Yo tenía amigos trabajando en la UCI, en consulta externa y todos estaban al límite total, unos peores que otros porque recuerdo que algunos compañeros los enviaron a Arauca, a eh, algunos pueblos más dentro del llano, es decir, como más recónditos y pues con muchas menos instalaciones para trabajar y en plena pandemia.
Y entonces yo muy desesperada empecé a pues buscar como todos los trabajos y ver qué era lo que me iba a gustar y empezar a saltar de trabajo en trabajo. Y también o sea, lo que más me impresionaba de esa época era que era un trauma colectivo. Era Éramos, normal ver que la gente no sabía qué quería, esa presión. exacto, éramos 15 personas y todos pasando exactamente por lo mismo y como que nadie decía nada, a todos nos parecía súper normal, sí, como algunas, o sea, empezaron a hacer ataques de pánico, enfermándose, subidas y bajadas de peso, o sea, uno como que lo veía todo y también pues con el estrés de la pandemia que fue un absoluto horror, por supuesto. Mm, y entonces, como tú me contabas ahorita un poco de ti, que decías que uno se queda sentado esperando como que algo pase y como que de pronto la solución me cae así del cielo. Y también eran muchos miedos, ¿no? Muchos miedos de, pues de uno que, ¿qué voy a hacer con mi vida? Teníamos, casi todos teníamos 23, 24 años. Estábamos literalmente con miles de vidas en nuestras manos y muchos de nosotros, no fue mi caso en específico, pero muchos de nosotros ni siquiera teníamos las herramientas o trabajábamos en sitios que tuvieran las herramientas adecuadas para ayudar a estas personas. Em, entonces, pues ahí básicamente recuerdo que un 31 de diciembre me da COVID en ese año de durar todo ese año de largo trabajando en COVID, igual que todos mis amigos. Algunos entraron directo a residencia y otros, digamos que continuamos trabajando un poco antes, pero entonces incluso aquellos que estaban en residencia estaban sometidos bajo la presión de la residencia más todo el estrés de COVID. Entonces, un poco esos primeros meses súper extraños de no, a veces no dedicarte 100% a tu especialidad particular, sino había que ver COVID Claro. en Sí, muchos. estábamos en una emergencia mundial, Exacto. literalmente. Me cuentas, bueno, digamos que entiendo que casi que todo ese año, bueno, y supongo que un poco lo que sucedió después es como, no sé si ese punto de quiebre, pero esa etapa de quiebre casi Sí, porque fue es un algo año. prolongado. Eh, te entiendo que no te estabas esperando eso cuando empezaste en el mundo de la medicina, es decir, tú tenías otras expectativas cuando empezaste en ese mundo. ¿Qué era lo que estabas esperando entonces cuando empezaste en el mundo de la medicina que luego cuando avanzas en el camino te das cuenta que tal vez no era tan así? Yo siento que yo no, yo siento que fue el hecho de no tener expectativas y estar a ciegas totales. Yo, digamos que me lancé a la sorpresa de, uy, ¿cómo será que es la vida de los especialistas? Y fue un shock total, fue un shock total. Hubo dos rotaciones específicas, ginecología y cirugía plástica en hospitales de alto nivel, pero que reciben mucha población vulnerable aquí en Bogotá, que yo decía, esto no, o sea, es que no puede ser así. Era impresionante. O sea, me acuerdo que los residentes de cirugía plástica, que se supone que, pues uno piensa en la vida de un cirujano plástico y en cómo se habrá especializado, y uno jamás piensa en sufrimiento, ¿no? Y resulta que este hospital es de trauma, llega todo el trauma y hay muchas personas que creen que los cirujanos plásticos solo hacen estética y digamos que el principal motivo de la cirugía plástica es la reconstrucción y que todo sea funcional Mm, y aparte se vea bien, ¿no? Pero eso termina siendo solo una parte. Y estos residentes, o sea, me cambiaron la forma de ver por completo la medicina. Recuerdo que habían residentes que tenían el colchón, o sea, como habían llevado un colchón y habían decidido dormir en el hospital
porque preferían ahorrarse el traslado entre su casa y el hospital y dormían literalmente en un colchón en el piso X todos los días. Había gente también, y tengo amigos, que decidían dormir en el carro. Entonces vivían en el carro afuera del hospital porque no les alcanzaba el tiempo y trasladarse era demasiado, o sea, no era efectivo en tiempo. Llegaban a las 4 de la mañana y se iban a las 11 de la noche. Y me acuerdo que, pues nos íbamos todos juntos y me acuerdo que decían, tengo que llegar a hacer una exposición. Y yo decía, pero ¿tengo a qué hora? O sea, son las 11:30 de la noche y tienes que trasladarte 35, 40 minutos para llegar a las 4 de la mañana. A mí no me daban los cálculos de cuándo dormían. Y al final uno termina como los que tenemos más tiempo, pues yo todavía era estudiante, entonces uno les compra comida mientras ellos hacen notas, uno les va rotando la comida y ellos van comiendo, o sea, unas cosas como que me sorprendieron demasiado. No comían, tenían un solo día libre al mes, recuerdo. No existían posturnos, no existían preturnos, que son como estos espacios que pues a veces tienen los médicos. Eso depende mucho del hospital y de la escuela y ha venido cambiando mucho, pues a raíz de todas las quejas y pues que han sucedido. Em, El año pasado, creo que fue el año pasado, no sé si yo soy un poquito malo con los tiempos. Creo que el año pasado, a principios de este año, un caso muy famoso sí, de, de una niña, creo que fue, de una pelada que se suicidó, ¿no? sí, Y creo que eso, hoy con las redes sociales y bueno, y con, digamos que de cierta manera es selectivo porque sé que hay muchos más casos y demás, pero que generó como cierto boom hacia ese tema. Tú me comentabas que de cierta manera empezaste como a estudiar casi que con un grado de inocencia alto porque no entendías bien sí, tal vez, no creo que no cómo era la medicina, sino cómo era la vida del médico o la vida exacto. del residente y que luego te estrella de golpe este tren, si se quiere, de cómo era esa vida. Además creo que era un tren 10.000 veces más grande porque te agarra en mitad de pandemia que bueno, creo que es un punto que era a nivel mundial, entonces a ti te Sí, agarran como fue. dos cosas al tiempo. ¿Cuándo entonces, Juli, dentro de toda esa etapa que me comentabas al principio, cuando tú dices no más? Es decir, ahí sí, cuando es ese punto de quiebre en que tú tal vez dices, yo no creo que esta sea la vida que quiero para mí. Yo creo que desafortunadamente, y les pasa a, pues no solo a muchos médicos, pero obviamente yo hablo desde el gremio del Claro. área que conozco, y yo no, o sea, yo no supe, sino que te obliga, o sea, algo te obliga a parar. Entonces un día yo estaba trabajando, 31 de diciembre, yo tenía un par de días libres y me da COVID. Entonces me toca aislamiento, pasé 31 sola y algo pasó ese 31 de diciembre y empecé a hacer ataques de pánico. Y no podía, o sea, no podía trabajar. ¿Cómo sea un ataque de pánico? O sea, pues yo no, afortunadamente no he tenido muchos full, ¿sí? Y no sé si es una experiencia colectiva y si siempre dan así. Em, yo sabía que me estaba dando un ataque de pánico, pues porque yo soy médica, pero básicamente yo sentía una sensación inminente de que algo muy malo estaba sucediendo, pero no sabía dónde señalarlo, que es lo que llaman como esta sensación inminente de que te vas a morir, pero uno no puede decir me duele aquí exactamente y hay muchos síntomas como una sensación de ahogo, de ahorcamiento, bueno, en fin, mm, pero sí me cogió muy fuera de base porque yo no tenía ni idea, o sea, yo no sé, en la carrera nunca me había tocado algún paciente así, ni un paciente con algún rasgo ansioso, entonces era algo súper ajeno y yo no sabía qué me estaba pasando, no entendía, pero pues yo soy una persona que cuido mi salud, me hago chequeos médicos cada 6 meses o más, entonces yo sabía que no tenía nada.
como nada físico, entonces pues inmediatamente dije, me estoy enloqueciendo, básicamente. Y ahí digo como, o sea, tengo que parar porque pues no era, ni siquiera me acuerdo haberlo pensado, como que yo creo que eso también es algo que le pasa a muchas personas en el área. Ni siquiera fue como yo no puedo más, sino yo ya no voy a poder, o sea, es irresponsable que yo esté trabajando porque yo no me siento en mis cinco sentidos, ¿sí? Como, o sea, incluso en ese momento como de tengo que parar y el cuerpo te obliga a parar, es como, pero es que como, o sea, los pacientes no los estoy tratando bien, no los estoy viendo bien porque no me puedo concentrar, porque no sé en qué momento voy a tener que salir corriendo, como, sí, o sea, y empieza como todo un proceso de inmediatamente, pues yo soy una persona también muy psicorrígida, y inmediatamente digo como, pues tengo que accionar porque yo no había decidido qué hacer, no me podía quedar haciendo nada. O pues eso pensaba yo, como no me puedo quedar quieta. Entonces yo lo que tengo que hacer es mejorarme y ver qué es lo que está pasando. Entonces, en menos de una semana yo ya fui a psiquiatría, fui a psicología y efectivamente fue como, es- o sea, esto es una situación que tiene unos desencadenantes específicos y pues tienes que empezar a hacer como a volcarte al autocuidado, ¿no? Eso es lo que más me impresiona de la profesión y es que el autocuidado no existe. Los médicos tienen los peores hábitos de todos, es impresionante. Pueden desayunar un buñuelo con una Coca-Cola y luego en la noche se comen un quesito y pasaron de largo, nunca más comieron. Pero el día siguiente puede ser diferentísimo. Pueden si, no sé, desayunan dona y comen en el almuerzo la papita que se encuentren, de pronto hacen una comida completa de vaina que se encontraron con alguien en el hospital. Venga, camine con la cafetería a almorzar. El autocuidado no existe. Y es no solo el autocuidado físico, sino el autocuidado mental, porque es la cultura de o sea, de la autoexigencia y el rendimiento tiene que ser excelente. Entonces, fue como venía ya sucediendo, pues obviamente había unos desencadenantes desafortunados como el hecho de estar en pandemia, uno pues, o sea, claro que vimos gente morir mucho más que cualquier otra persona. Las personas tuvieron pues también sus pérdidas familiares. Yo no tuve pérdidas directas, pero sí indirectas de papás de amigas muy cercanas, de familia un poco más lejana, pero que era, o sea, fue muy traumante todo. Y mientras uno está tratando de, pues, de decidir, ¿no? Y con toda esta presión que, o sea, que uno termina, o sea, pues yo ya después yo decía como, es muy chistoso como que la gente, o sea, que nos hagan creer que eso es de vida o muerte. O sea, eso no tiene sentido. Y precisamente con el caso que mencionaste, que fue de una residente de cirugía de la Javeriana, tenía varios amigos y conocidos residentes en la Javeriana. Fue súper duro y súper fuerte para todos. Y me acuerdo que Carlos Jaramillo, que es pues uno de los referentes, él es médico funcional, referentes en Colombia en redes sociales, él dejó la residencia, él se salió de la residencia de cirugía de la Javeriana para dedicarse a medicina funcional y nunca había hablado de por qué. Y yo me acuerdo que de Carlos Jaramillo incluso yo escuché chismes de yo lo conocí, él se salió porque era un vago, ese no servía para cirugía. Y yo me había quedado con eso. Él de hecho tiene el libro más vendido en Colombia, si no estoy mal, como en los últimos, me puedo estar equivocando, pero pueden ser 5, 6, 7 años. Es impresionante porque además es un libro médico con lenguaje médico.
es un genio como para transmitir información. Y él hizo un en vivo de 1 hora y Carlos Jaramillo o sea, Durante el caso ese de durante la... el caso. Ok. Y este tipo es un tipo que yo creo que mide casi más de 1,80, es una mole gigante, es tiene un carácter muy fuerte y en el en vivo se puso a llorar, hablando que él se había salido de la residencia de la Javeriana de cirugía precisamente por el maltrato que él vivió. Y dijo una frase que recuerdo y que pues que me quedó, y es que es, es tan, o sea, es un pecado capital y es tan pecado dejar la residencia que la primera opción no es de salirse de la residencia, sino morirse, como lo hizo esta médica que falleció. Y, o sea, Está la presión, no sé si social, pero la presión médica, si quiere, de las expectativas que tienen de ti como médico y demás, que hay gente que considera que es mejor morirse que pasar, abro comillas, si se quiere, por esa humillación o por esa sí, decepción o por esa... total. Wow. Cuando entonces, Juli, este ejemplo que damos de la amiga fue mucho después a todo ese punto de quiebre que nos comentabas, entiendo. Cuando entonces justamente te das cuenta tú que dices, ya no más, como en ese medio de todas esas semanas que estabas teniendo de ataques de pánico, de que empiezas a ser mucho más consciente del autocuidado y demás, ¿cuáles son las conclusiones que sacas de eso y cuándo decides, no, no, no puedo seguir con esto? Fue un proceso largo y yo creo que también es un proceso largo para muchos. Me tomó más o menos unos 6 meses Wow. y yo me tomé un mes de descanso y luego volví a trabajar. Después de Em, los ataques de sí, pánico, sí, sí, sí. también por lo mismo, perdón, de que cómo voy a salirme, cómo voy a... No, sí, o sea, pues sí, la verdad yo ya me sentía mucho mejor Ok, porque yo accioné muy rápido y eso a veces es algo que cuesta mucho, la gente no pide ayuda. ok, Y lo que yo te digo, pues, o sea, mi percepción fue, ¿qué hago? Necesito mejorarme ya, como porque era un malestar que yo sentía que no toleraba claro. bien. Entonces, entro a este proceso de terapia y de además, pues, volcarme a todo el tema del autocuidado. Yo ahí ya tenía No Coma Entero, pero estaba empezando, y me puse precisamente a leer, a investigar como de cuáles son todos estos hábitos de autocuidado que tienen evidencia que me van a servir y me van a ayudar también a gestionar todo esto. Y la conclusión final fue que hay otras opciones, que esa no era la única opción, que yo también digo, hay gente que sí está hecha para la residencia. Y yo puedo pensar en un par de personas y claro, la gente la termina, pero también hay otras opciones. No todos estamos hechos igual y la pandemia a mí también me mostró mucho que no sabíamos qué iba a pasar. O sea, todos pensamos que nos íbamos a morir y yo decía, yo si empiezo a hacer residencia y si me meto de lleno a ser especialista y a mí me gustaba lo quirúrgico, que es en lo que menos pues la calidad de vida y el tiempo libre aún pues sí está. Yo decía, no, no voy a poder estar con mi familia. Si sucede una pandemia en 5 años, yo voy a estar arrepentida de todo este tiempo que yo pude haber pasado con mi familia y no lo hice. Sí, No estabas dispuesta a pagar ese precio, exacto. básicamente. Que hay Y gente que, cabe recalcar, si está dispuesta y total. entiendo que es completamente respetable. Yo también en mi industria conozco gente que, eh, pues que tiene trabajo, que tiene profesión, o bueno, no, su profesión es la misma, pero trabajos o roles
donde les toca hacer un montón de sacrificios. Hay gente que dice, ese man o esa pelada está hecha para eso. Como uno dice también yo, no hay chance de que yo entiendo que empiece a ver como a sopesar cuál es el precio a pagar y cuáles son, pues qué es lo que gano pagando ese precio. Entiendo que no empieza a hacerte mucho sentido, que tal vez nuevamente te vas dando cuenta que esto puede ser mucho y tal vez no sea lo que yo quiera o no sea, o no es lo que yo esperaba. ¿Cómo es tomar entonces esa decisión? Porque hemos conversado un montón, Juli, de la presión, si se quiere, social, la presión académica, la presión profesional también, las expectativas, no solo que tiene la gente de uno mismo, que se pesan un montón, pero también las expectativas que uno tiene, uno mismo, valga la redundancia, de uno mismo. Eh, ¿Cómo es tomar esa decisión entonces? Yo sí, yo sí creo que requiere mucho, mucho valor y sobre todo tratar de pensar fuera de lo no común, porque es muy difícil que todos los amigos y los mejores amigos de uno estén en residencia y uno no hacerlo, o que los papás o los tíos o los abuelos o las familias médicas todos hicieron residencia y cómo así que yo no voy a hacer residencia. Pero yo creo que finalmente es poner las prioridades sobre la mesa y decir, o sea, decirse la verdad a uno mismo, como que qué es lo que realmente yo quiero, porque uno puede tener planes escritos. Yo me acuerdo que cuando yo entré a medicina, probablemente durante los primeros 4 años tenía un diario durante todos los años a final de año. Yo tenía mi vida planeada hasta el 2028, una cosa así, como de donde la residencia, todo Wow, planeadísimo. yo pensé que hubiera sido corrido. Y yo no podía cumplir las cosas que ponía ahí. Recuerdo, o sea, recuerdo pasar los años y no he decidido la especialidad. Tenía todavía ahí. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque, por supuesto, el camino tiende a no, o sea, no hay una línea tan trazada como la residencia, que tú sabes que sales de la residencia y tienes trabajo, ¿sí? Eso es además lo que pensaba hasta hace poco también, que me he dado cuenta de varios amigos y colegas míos que salen de la residencia y la pasan muy mal, porque viene el otro tema de que a los médicos, sobre todo aquí en Colombia, los pagos realmente no son tan buenos, como pensando en todo lo que sacrificaste, no solo económicamente, sino de tu salud física y mental. Y yo cada vez, la verdad que veo a varios de mis colegas y que veo cómo están sufriendo, digo como yo creo que yo tomé la decisión correcta para mí, porque no sé qué hubiese pasado, pero hay gente que no está hecha para eso, El precio te sigue pareciendo muy alto. demasiado. Cuando tomas entonces la decisión, que como dices tú, está llena de valentía, de coraje, de casi que pensar por fuera de lo común, de cierta manera arriesgada, ¿cómo empiezan a hacer esas conversaciones contigo misma? Porque siento yo que cuando uno va a tomar decisiones de peso como esas, el momento antes de la decisión es tensionante. El momento de la decisión creo que puede ser como un punto de mucha incertidumbre, en algunos casos de liberación emocional y demás, pero creo que posterior a eso están los días de después, ¿no? De, o sea, ¿qué hice? ¿Será que esa es la decisión correcta? ¿Será que no es la decisión correcta? Es como, eh, no sé, con Juanpa, por ejemplo, que por cierto, Juli es novia de Juanpa, nuestro capítulo 28 si no estoy mal, con Pablo Luna. eh,
cuando uno dice, bueno, voy a dejar de estudiar y me voy a dedicar al deporte. Luego está el camino de qué fue lo que hice, ¿será que tomé la decisión correcta? ¿Cómo era esa conversación contigo misma? Entiendo que hoy ya la ves mucho más claro de que hoy dices para ti, que eso es importante recalcar, para ti fue la decisión correcta, pero esos días posteriores, ¿cómo, o esa etapa posterior a la decisión, cómo se veía? Yo, o sea, honestamente, y pues no sé por qué, no tengo como la razón específica, pero no ha habido un día en el que yo haya dicho como, ay, ¿qué fue lo que hice? O, ay, Ok, ¿cómo así que no hice residencia médica? No sé si esto le pasa a todas las personas que deciden no hacerla, pero yo me demoré muchos años tratando de tomar esa decisión, por lo menos unos casi 3, 4 años. Y pues yo soy una persona que si yo ya tomo una decisión, creo que ya me casé con eso y igual. ya me fui. Y todo lo contrario, cuando la tomé fue una sensación de alivio impresionante y más que conversaciones ya difíciles conmigo mismas que las llevaba teniendo como de listas de pros y contras mentales en la cabeza durante todos los días, durante años, mm, las conversaciones difíciles fueron con los mm, demás, con las personas. Ok, ¿cómo reaccionó tú? Esa ya es mi siguiente pregunta, ¿cómo reaccionó tu entorno? Entonces, porque nuevamente, la conversación más importante siempre va a ser con uno mismo. Yo por lo menos pienso así. Pero los actores externos siempre pesan, ¿no? Sobre todo la gente que uno quiere, papás, hermanos, si uno los tiene, amigos. De hecho, justo el capítulo que grabamos la semana pasada con Eduardo Piñeros, él decía que lo que más le dolían eran sus amigos del alma que lo conocían a él y que él por una decisión de cierta manera polémica en su entorno, que había gente que lo acababa a él y que decía, "Puta, yo estaba seguro que la decisión que había tomado era correcta. Yo a día de hoy considero que es la decisión correcta. Puta, el dolor de la gente allegada a uno, o que uno siente porque la gente allegada a uno, que supuestamente uno lo quiere, lo estima y demás, que uno Sí. lo ataca en eso. ¿Cómo reaccionó tu entorno? Digamos que en general mi sistema de apoyo es muy sólido y tengo muy Ok, buenas relaciones tanto con mi familia, con mis amigos. Yo soy una persona muy amiguera, pero las conversaciones fueron respetuosas, pero en contra. O ok, sea, probablemente el 95%. Y las que uf, no eran en contra eran muy como, pero ¿estás segura? Como de la decisión, como qué difícil, como, pero ¿y tú estudiaste para eso? Entonces digamos que lo que me ayudó mucho a sortear esas conversaciones era que pues yo ya llevaba un proceso con psicología, yo me volví fan número uno de ir a terapia porque pues primero son herramientas basadas en evidencia. claro, O sea, la gente no entiende que eso es una ciencia que se estudia y es literalmente algo que o sea, que sí se replica porque la experiencia humana no es única. Yo siempre digo, si algo ya me está pasando a mí, alguien más ya hizo un libro de esto, porque a alguien más ya le pasó. Entonces, eso me di cuenta con la psicología, me parece espectacular y encontré muchas herramientas y yo siempre entendía de dónde venía perfectamente la opinión del otro. claro, Las conversaciones más difíciles eran sobre todo con las personas que estaban en residencia o en medicina, que de pronto no tan directamente te lo dicen, pero tú sí dejas de valer menos como médico o incluso tuve conversaciones de, de que, sí, bueno, pero ella como ya no es médica, o sea, ya no se dedica a la como clínica. despectivo. Pero honestamente tampoco creo que eso nunca o sea, me afectó No, profundamente porque entiendo tanto la complejidad de que, como lo vuelvo y lo repito, siempre lo digo, la medicina para mí es un culto, pensar más allá de eso simplemente es imposible, claro. más allá de otras opciones, entonces entiendo de dónde vienen. Como cuando uno habla con los papás
me perdonarán mis papás, que saben que los amo mucho, de algo nuevo y uno dice: "Puta, es que ellos vienen de otra escuela". O sea, sus épocas y donde ellos forjaron muchas de las cosas que ellos piensan y sienten eran otras épocas. Y hay veces que uno dice: "No, cambiar ese chip o cambiar eso va a ser imposible porque no es que los papás sean un culto, pero así probablemente seremos nosotros cuando seamos mayores, Total. que nosotros tendremos una visión de vida, sobre todo con un mundo que está evolucionando tanto y que se está globalizando tan rápido. Hay opiniones que uno tiene muy arraigadas dentro de uno por de dónde viene, por cómo se educó y demás. Y entiendo también que los médicos tienen como, casi que como los abogados, que esos también son un culto, pero Sí, bueno, eso es otro tema. Eh, son de familias tradicionalmente de médicos y también de sí. abogados, como pasa en la mía, de hecho. Eh, pero entiendo que, bueno, tú entiendes esa complejidad y que a pesar de todo eso nunca dudaste ni un poquito. No. Y luego las conversaciones empezaron a pasar los meses y los años, y luego muchas personas te empiezan a decir como tú tenías razón, o no sabes cómo la estoy pasando de mal, qué vieja tan inteligente fuiste de no estar haciendo esta vaina porque la estoy pasando terrible. Y empiezan como sí, como todas estas conversaciones A a validar exacto. eso que tú... A todos los que nos están escuchando hasta el momento, les recuerdo que se suscriban a YouTube, nos sigan en Spotify, nos sigan también en LinkedIn, en Instagram, tengo un montón de cosas ya y se me van olvidando, pero bueno, todas las redes sociales que les dejamos siempre en la descripción. También les dejamos el Instagram de No Coma Entero, No No, comenté. No Coma Entero, que es el Instagram de Julio, donde crea todo el contenido de temas de pues bueno, salud emocional y salud mental y en general temas También. saludables. Y bueno, por supuesto, que como siempre, chequen a Zulu, quien es que nos pone todo esto que vemos acá, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan también sus pagos internacionales. Así que, bueno, por ahí en la descripción les dejamos todo para que vean y revisen. Y nuevamente, suscríbanse, denle like, coméntenle también a Juli, por supuesto, hagan contacto con ella, por ahí les dejamos sus redes sociales. Entonces, bueno, Lip, ya entrando un poquito más en, no sé si en materia, pero ya en lo que viene siendo después de, tú me decías que eh, ya no coma entero existía en todo este proceso. Y cuando te estaba escuchando, relacionado un poquito, porque creo que las historias son diferentes, pero que ya tú venías trabajando como en algo de autocuidado, de salud y demás, y tú terminas de vivir en carne propia todo ese tema del autocuidado y tú decides, es momento de cuidarme a mí misma y el camino de la medicina, lo que yo creía, no es o va muy en contra de justamente esto que, de lo que yo hoy estoy hablando, de lo que hoy yo quiero transmitir a las otras personas y demás. Cuéntanos un poquito entonces de, si quieres, cómo nace, no como entero, qué es, y bueno, y ahí vamos desarrollando. Lo que dices es, lo que dijiste es muy cierto, tener una plataforma en la que uno se supone que es el vocero de muchas prácticas saludables y pasar por un tema de salud es algo súper contradictorio y súper difícil. No ¿Por como qué? entero, ¿Por qué te parece que es contradictorio? Antes a mí me parece que es tiene todo que ver. claro porque yo te contaba la historia un poquito de Inquebrantable y yo creo que Inquebrantable no hubiese podido nacer sin que yo en carne propia me hubiese quebrado emocionalmente, porque eso justamente fue lo que me hizo, lo que me motivó, como lo que me empezó a llamar la atención de todos estos temas. Entonces, ahí sí difiero contigo. Yo creo que antes eso te hace una vocera aún más calificada porque estabas hablando desde el conocimiento científico, estás hablando, pero desde el conocimiento científico, pero también desde la experiencia. Eh, Es es como cierto. aprender a nadar en YouTube. Yo que voy a aprender a nadar en YouTube. Yo necesito es que tirarme a la piscina para ver cómo es que te interrumpí, perdón, pero me causó No, no, no. curiosidad. O sea, puede que sea la razón, de hecho, pues porque yo siempre creo que todo pasa por algo, porque precisamente eso me ayudó mucho a conectar como lo que estaba escrito
en los estudios y lo que yo leía con la experiencia propia. Ok. Lo que tú dices, es cierto. No Entero nace a finales de 2020 porque yo me acuerdo que trabajando en todo este tema de COVID, yo me estaba dando cuenta y todos nos estábamos dando cuenta pues, en el área médica que las personas que más estaban sufriendo y perdiendo la vida eran las personas con enfermedades metabólicas, en lo que nosotros llamamos enfermedades crónicas prevenibles, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, infartos, etcétera. Si yo tengo buenos hábitos, voy a poder prevenir como estos desenlaces, o mejor, yo la causa número uno de muerte es en el mundo desde hace unos 40 años es infartos de cerebro y corazón y sus, digamos que, añadidos o vecinos a esa enfermedad. Entonces yo decía como, ¿por qué no estamos haciendo nada para que las personas pues traten un poco mejor estas condiciones desde la prevención? Y esto podría terminar en que pues no les da COVID tan duro y no se terminan muriendo. Y nadie estaba hablando de eso, estábamos pues por supuesto teniendo un enfoque súper agudo y súper enfocado en salvarle a la persona, la vida de esa persona en ese momento. Y en redes sociales mucha gente vio esa oportunidad como una oportunidad de negocio y yo me estaba dando cuenta que salían un montón de mentiras y falsedades en redes, como por ejemplo todo el tema tan fuerte de antivacunas, que los médicos estábamos furiosos porque decíamos, es la única manera que vamos a tener de salvar a los pacientes y dejar este burnout y dejar de trabajar y de salvar vidas de manera incansable. Y hay gente que no quiere o que está supremamente en contra. Entonces nace como mi granito de arena contra la desinformación enfocada en hábitos saludables. Yo ya llevaba un tiempo tratando de volcarme al hábito del ejercicio que nunca lo tuve realmente y creo que eso también me empujó mucho, como yo no soy una persona seguramente hay gente que me conoce desde hace muchos años y que de pronto perdimos contacto que dice, yo no puedo creer que esta vieja esté hablando de esto porque yo no soy una persona ah, como muy activa Ok. físicamente. Entonces decidí simplemente hablar desde mi conocimiento médico, porque algo que yo siempre digo es, pues nosotros sabemos leer artículos científicos, entonces a veces yo me considero una traductora de información para que la gente tenga esta información de manera más asequible, más práctica y más fácil, y porque ellos no se pueden leer los artículos, no solo porque de pronto no hay acceso público a esta información, sino porque incluso si la hubiese, hay que tener un conocimiento previo para interpretar las gráficas, porque en medicina lo que podemos complicar lo hemos complicado. Como los abogados también. Entonces, Me van a odiar los abogados después de este capítulo y ni siquiera estamos con abogados. Fun fact, la gran mayoría de personas que se han sentado ahí son abogados ok, y no ejercen derecho. Fun fact. Para que, creo que he podido tener por ahí 10 abogados de 30 capítulos. Por eso me causa mucha curiosidad y me pone a pensar que tantos médicos por ahí habrá que tampoco lo hacen. que tampoco lo Se hacen. dedican 100% Que, como a la parte claro. tradicional, ¿no? Juli, entonces, bueno, ahí nos desviamos un poco, pero esa es la idea de esto también. Creas entonces, digamos que no coma entero desde la genuina intención de poder como informar. em, Específicamente pensé que me ibas a hablar más un tema como de la pandemia, pero veo que es más un tema como de hábitos saludables para uno, digamos que minimizar el riesgo de poder tener enfermedades Exacto. crónicas y demás. Me parece muy curioso que lo hayas hecho
casi que al borde de tu crisis ansiosa Sí. porque no tengo tiempo para nada, no puedo comer, comí una dona en los últimos 3 días y ya, pero creo que tengo el tiempo suficiente para empezar a generar contenido. Es que siempre me ha gustado mucho. Yo de niña siempre quise ser youtuber desde muy niña. O sea, tenía con mis amigas, hacíamos videos. Siempre me ha gustado el tema de redes sociales. Ok, Entonces, chévere. encontré la manera. Además, la razón menos atractiva es que yo soy adicta al celular, pero mal. Entonces yo dije, ¿cómo hago para hacer esto como algo que pues sea medianamente positivo? Entonces, pues lo convertí en mi sitio de información que yo pues digo, pues ya en este punto puedo filtrarla. Y además de eso, pues crear contenido y estar haciendo algo que pues sí sea positivo medianamente. Que de cierta manera también te impulsa, por lo que hablábamos hace un ratico, que bueno, si yo soy la vocera de todo esto, pues tengo que guiar con el ejemplo, ¿no? A veces me pasa así, ¿sabes? Como que hay veces Exacto. que pienso en inquebrantable, hay veces que tengo jartera de hacer cosas y yo, pues que siempre hablamos mucho como de la disciplina, de como ese seguir hacia adelante. A veces que da jartera hasta venir a grabar, si te soy honesto, Claro. pero yo digo como, bueno, o sea, de esto se trata, ¿no? Como de en esos momentos en que uno no quiere hacer las cosas, ir a hacerlas justamente. Que entonces, Juli, desde esa perspectiva te ha dejado no como entero, porque además siento que arrancó nuevamente como en ese punto de inflexión de tu vida en donde tú empezaste a ser mucho más, si se quiere, atenta al autocuidado y ya llevas, entendería, 4, 5 años Sí. con que has aprendido en ese camino. Digamos que respecto a, sobre todo el tema de hábitos, es lo difícil que es adquirir un hábito. Y yo soy una persona a la que no le es fácil. Y pues por eso es que también me gusta mostrarles el ejemplo de que de verdad si yo pude, tienen que poder los demás, porque yo no vengo ni de una familia deportiva, ni de una familia que alguno a veces el papá que hace maratones, o sea, totalmente, pues de hecho tampoco vengo de familia médica. Entonces, Curioso. creo que me ha ayudado mucho a entender y a empatizar mucho con todas las experiencias y de qué es lo que pasa, que como que qué es lo que hace falta para que alguien que igual sabe lo que tiene que hacer, pero igual no lo hace, lo termine llevando a la acción. ¿Qué es lo que hace falta? Es yo creo que es muy individualizado, pero la última conclusión de este último año para mí ha sido que la gente siempre cree que tiene que ser más disciplinada. Y la disciplina no es nata para la mayoría de los mortales, creo yo. Para muchos sí. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, todos tienen como muy similar que son muy disciplinados. Yo creo que hay otras herramientas misceláneas a la disciplina que uno las puede usar y como un poco mimetizar como lo que es la disciplina, como por ejemplo las rutinas o forzarse a hacer, ligar algo que uno sabe que tiene que hacer con algo que a uno le gusta, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con la disciplina. Entonces, por ejemplo, lo que últimamente yo terminé haciendo es, me estoy obligando y sí o sí voy al gimnasio con una de mis mejores amigas que a ella le fascina hacer ejercicio, no le da pereza levantarse a las 6 de la mañana a hacer ejercicio y yo me cuesta terrible. Si yo estuviera sola o si lo hiciera sola, probablemente la mitad de las veces no terminaría yendo. Eso no tiene nada que ver con ser disciplinada, sino son como truquitos ya conociéndose uno en la personalidad, ¿sí? Ir probando mucha prueba y error de sistemas, de cuáles son los sistemas que a ti
se te adaptan más. Nosotros en la vida tenemos muchas cosas estandarizadas, hay guías de absolutamente todo en todas las áreas. En medicina hay una guía para diagnosticar absolutamente todas las enfermedades. Y creo que parte de eso, de encontrar la propia estandarización de uno y de lo que le sirve a uno. Y yo siempre, es algo que digo, llega un punto en que las cosas suceden en piloto automático, pero porque tú lograste engranar ese hábito a tu vida diaria y no al revés. Claro. Cuando uno se mete a tu perfil de Instagram, bueno, el de No Coma Entero, tú dices como creando, creo que es hábitos saludables desde la ciencia y no desde los influencers, algo así. Ahorita que estabas comentando esa última parte, eh, digamos que me sentí muy identificado porque yo aprendí también es a encontrar qué me funciona a mí. Y creo que mucho de lo que nos sucede eh, con las redes sociales, yo soy un poco, esto que voy a decir es muy irónico, creo que nunca lo he compartido tan así, pero yo soy bastante averso a las redes sociales. Peleo mucho con ellas. Las consumo mucho porque me cuesta un trabajo, me cuesta mucho trabajo no consumirlas. Creo contenido además, que es la parte irónica de todo esto, pero peleo mucho con ellas porque cada quien obviamente muestra la parte bonita y el éxito Total. de todo lo que está haciendo. Y yo me he dado cuenta cuando hay gente que te dice, no, es que 3 tips para tal cosa o 3 cosas que debes saber de ello, no sé qué. Yo digo, está chévere, pero yo siempre digo, a la gente debería aclarar que eso es lo que le funcionó a ellos. Hay algunos influencers que lo hacen. A mí me gusta correr, por ejemplo, y sigo como mucho contenido de gente que corre. Y hay unos que te dicen que te recomiendan zapatos. Estos son los mejores zapatos para correr. Pero es que te dicen, estos son los que me funcionan a mí. Al final ve y busca unos que te funcionen a ti, que es lo que me parece val. Y creo que en el afán de nosotros de encontrar cuál es esa receta mágica o esa pócima del éxito y demás, decimos, ah, no, es que si a esta persona el tema del peso, por ejemplo, yo creo que es algo que en general la gente como que está buscando una solución Siempre, rápida siempre. y puede ser muy poco saludable muchas de esas soluciones. Gente, no, es que yo consumía 1000 calorías al día y con eso me bajé un montón de... Puta, ¿cómo ves tú el ecosistema de influenciadores alrededor de todos estos temas saludables y demás? Es un desastre. O sea, pero eso me motiva, es lo que precisamente me motiva más a seguir ahí. Yo, como estoy tanto tiempo en redes, porque me fascina, o sea, es muy probable que si hay algo que esté de moda, algún video que se viralice y que tenga que ver, tiene un comentario mío, como de, ¿cómo así? ¿Qué es lo que están diciendo? Yo siempre soy súper respetuosa porque a mí algo de redes sociales que me parece súper extraño es la violencia tan exagerada que hay. Cuando metas a Twitter, puedes poner ahí la persona. No, o sea, es extraño y exagerado, pero creo que desafortunadamente cada vez que vemos soluciones, lo que tú dices, más rápidas y cada vez se quiere simplificar cosas que son muy complejas. Entonces, a mí a veces un video no me alcanza para como todo lo que yo quiero decir realmente, por supuesto, pero tergiversa mucho la información. Creo que el problema ha estado últimamente en cómo están comunicando la información, más que cómo lo que realmente se dice, ¿sí? Porque a mí me pasa mucho que yo a veces veo videos que yo digo como lo que tú estás diciendo es algo súper básico, pero lo estás poniendo en palabras muy avanzadas para que la gente crea que tú sabes cosas y luego tergiversan la información y la cambian y la ponen para el lado que ellos quieren, para venderles el suplemento. Entonces, sí es muy difícil em, porque además también se ha perdido mucho respeto por las personas que sí saben del tema, que versus pues cualquier persona que se vuelve famosa y empieza a recomendar algún tecito para bajar de peso. Y que pues tienen mucha visibilidad y la gente
les cree, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer y por eso sigo en redes. A veces cuando uno, pues, o sea, en este camino, yo en este punto más que todo veo mucho contenido de cómo crear contenido y cómo hacer mejor las cosas para que mi mensaje sí llegue. Y lo que, una de las cosas que dicen es como que el mercado está saturado, o sea, que hay muchos influencers de wellness y que todo el mundo habla de esto. Y yo estoy súper en desacuerdo, porque precisamente falta mucha gente y ojalá todos los médicos o muchos médicos que yo digo, este doctor ojalá estuviera en redes y ojalá le enseñara a millones de personas como ese conocimiento que tienen y que les puede servir mucho. Eso ha cambiado mucho, ahora hay muchos médicos influencers, menos mal. Pero creo que todavía hay mucho por hacer. Nuevamente, desde el conocimiento y desde la experiencia, te ha brindado unos resultados con los que hoy estás buscando también ayudar a las personas, pero tal vez Sí, desde un scope muy diferente. Y de verdad que eso me parece una nota porque, y de hecho lo tuvimos en un capítulo acá, la vida acomoda. Dicen por ahí, la vida se encarga como de poner todo en su lugar. Un último mensaje, Juli, que le quieras dejar a todas las personas, te doy el espacio para que le hagas todo el bombo a No Como Entero, que es todas tus redes, vía libre, para que es un último mensaje a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. yo creo que estamos en un momento de cambio en el sentido en que otra vez estamos promoviendo y digamos que quitándole la venda a muchas personas, por ejemplo, con el tema del peso, que es un tema muy complejo, pero estamos virando un poco hacia otra vez como no hay que romantizar la obesidad y el peso es un tema que hemos pasado por alto ya muchos años. Entonces, mi mensaje básicamente es que si yo soy una persona que siento que hay algo que quiero mejorar y que hay algún hábito que yo quiero adquirir y que eso va a beneficiar mi salud, las herramientas sí las puedo encontrar en el celular y digamos que de manera fácil, pero hay que buscar y no, digamos que no entregarme a el influencer que me vende y que me dice que voy a perder X kilos en X semanas, sino hoy en día hay muchos profesionales ya en redes sociales y creo que es una gran oportunidad porque hay mucho acceso a la información, pero sí es muy importante saber a quién creerle en redes sociales, ¿sí? Eso a veces es difícil, pero si uno quiere meterse en el tema, siempre buscar a alguien y lo primero que, pues, que uno debería hacer es credenciales básicas, aunque sea, y pensar mucho en que usen un lenguaje amable y no un lenguaje radical. Está pasando mucho con el tema de la alimentación y el ejercicio, que se está incluso politizando, que eso es algo muy curioso porque no tiene mucho que ver realmente. Entonces, yo diría que entre menos radical sea el mensaje y más amable y más consistente, lo que sirve y lo que funciona es realmente en el papel algo sencillo de hacer. El problema es realmente llevarlo a la acción por un tiempo prolongado y ser constante, ¿sí? Pero a veces descartan muchos influencers o muchas personas en redes porque dicen, ay, pero habla siempre de lo mismo. Y es precisamente que hay cosas básicas que deben siempre estar ahí y que si están ahí, el resto no importa mucho. O sea, el detalle o hilar fino en el tema del wellness del bienestar, como de qué suplemento me tomo para la fatiga mental, ¿no?
primero cómo está tu comida, cuántas comidas haces al día, estás durmiendo bien, estás haciendo ejercicio. Entonces, no irse tanto al detalle, sino pensar en que hoy en día que tengo esta oportunidad de tener este acceso masivo y 24/7 a la información, buscar precisamente la información básica. Más fácil Es de lo que parece. mucho más fácil. Cuando uno ya logra hacerlo, uno, o sea, es que uno no le puede creer y me ha pasado mucho pues, con personas que he coachado que me dicen, pero es que no lo puedo creer. Era, O era así sea, de fácil como parecía. exacto. Juli, qué chévere haberte detenido, la verdad. Hoy sí que me dio un baño desde la curiosidad, porque es de esos temas que, pues, poco sé, la verdad, desde la parte técnica, si se quiere, y además tuve muy pocos amigos médicos. La verdad, antes tampoco nunca me empapé mucho de cómo ese día a día, de cómo se una recién, todavía no sé ni cuál es el rural, ni cuál es, porque esos además son semestres separados todos. Pero nada, que nota haberte tenido, de verdad que mil y mil gracias por haber compartido tu historia. Creo que es de esos ejemplos, como te decía, que donde la vida encaja todo perfectamente y que todas esas cosas que tal vez en su momento no parecían tener una razón de ser, creo que todos esos caminos te iban eventualmente a llevar a todo este tema del autocuidado y que chévere que además lo puedas sostener desde la parte científica, que creo que le da un valor inigualable a todo lo que estás haciendo y te diferencia también sobre esos otros influencers que tal vez siguen más tendencias y quieren complejizar todo mucho más de lo que es. Así que de verdad que chévere haberte tenido y mil gracias por haber estado, Julio. Gracias por la invitación. Em, no, ya. Ujú. A todos los que nos vieron y nos escucharon, mil y mil gracias por habernos visto y escuchado, por supuesto, como siempre, desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas puedan hacer sus pagos internacionales. No se les olviden suscribirse a YouTube, seguirnos en Spotify, denle like o dislike si les gustó el capítulo, válido también. Dejen todos sus comentarios, por supuesto. Chequen todos los links, Zulu, nuestras redes sociales, las redes sociales de Juli también, que se los dejamos allí en No Coma Entero. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.